Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. I hope everyone is enjoying this sunny Monday, having a productive Monday. Espero de que todos estén bien, especialmente con el solito que se encuentra afuera este lunes aquí en New Haven en vivo. Mi nombre es Caprice y están con Juntos Podemos, Together We Can. La programación de hoy es bilingüe y vamos a hablar del tema de educación en las escuelas públicas de New Haven. Today's show is bilingual, and thank you for joining me. My name is Caprice Taylor Mendez. The show is Together We Can. In Spanish, Juntos Podemos. And the theme today, live from downtown New Haven, will be New Haven Public Schools, the status of our schools. And based on news report of January 20th last week, there are 40 positions open for hires at the New Haven Public School, two including administrators that would report directly to the school superintendent, and other positions including for ELL instruction, those who are certified, and also teacher assistant positions for those who are not certified, who can support in bilingual education. So they're great opportunities to explore in support of our children here in New Haven. Por el momento, la semana pasada salió un noticiero diciendo de que hay 40 puestos de trabajo que están buscando en reclutar personal en para apoyar los niños en las escuelas públicas de New Haven, incluyendo puestos de trabajo para administradores a nivel del distrito, apoyando directamente a la superintendente. Y también hay puestos de trabajo con que necesitan certificación en instrucción para inglés como otro idioma, para adquirir el inglés como otro idioma, y también algunos puestos donde no requiere certificación, pero sí experiencia en asistente de maestros en apoyar a estudiantes bilingües. Entonces hay una variedad, 40 puestos, y tenemos que ver cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes porque lamentablemente no hay diversidad en las escuelas y también incluyendo en puestos de poder sobre la educación de nuestros niños, y eso lamentablemente impacta el rendimiento del estudiante y las decisiones que se toman sin la voz de alguien que tiene experiencia con la cultura, que es bilingüe, lamentablemente puede impactar negativamente sin querer a nuestra comunidad latina. Es bien importante tener diversidad en la administración de nuestro distrito escolar y también en los salones de clase. Los alumnos han estudiado rendimiento de estudiantes, y cuando ven de que hay representación de la raza, de la cultura, de los alumnos en los salones de clase, los estudiantes sueñan más, se enfocan más en ciertas carreras, profesiones, porque se ven una reflexión de poder obtener un puesto de trabajo, una posición. Es bien importante
que nuestras escuelas tengan diversidad de raza, etnicidades, de cultura, para proveer modelos para nuestros jóvenes. And at this time, the school district is recruiting, and we know that the New Haven public school districts have a long way to go to reflect the diversity of our student population. And so as we see these 40 positions needing to get filled, putting a call out for diversity and making sure that we improve on the representation of the Latino culture within our school district at the administrative level, as well as in the classrooms. Research shows that student performance is stronger when students see themselves reflected in the race, ethnicity, culture of their teachers in the classroom. And at the administrative level, to have power and to have a voice and a vote and an understanding that's embedded in the Latino culture and best practices that can support Latinos students to succeed, as well as understanding the specific barriers to the success, academic success of Latino students. That is why we need diversity in our school district as well as in the classroom itself. And so with that, I wanted to highlight a bit of data around the status of Latino students and overall school district status, something that parents may not be aware of or community advocates may not be aware of. It's hard to find data around graduation rates that are up to date. They're not as accessible than what one might think. And there are two sets of data that I have in front of me. One of them will show you on Facebook Live. You can look at this graphic that I was able to find. And I encourage others to go to the website http://edsite.ct.gov. That's ED as in education, site as in vision, .ct.gov to find the latest data from the state of Connecticut. This is where, quote unquote, the Connecticut report cards for the schools are found. The government tries to make sure, Connecticut government, that people have access to this information. But the latest one is for school year 2017 to 2018. The 2018 to 2019 hasn't been produced as of yet. Quisiera invitar a todos para que vean nuestra página de Facebook, donde vamos a enseñar un ejemplo de un reporte hecho por el estado de Connecticut sobre el rendimiento de nuestras escuelas, el estatus de nuestras escuelas. Por el momento nomás se encuentra del año 2017 a 18. Y en la pantalla se puede ver el reportaje de precisamente de la escuela secundaria aquí en New Haven que se llama Wilbur Cross. On our Facebook feed, you can see we're showing the report card for the high school here in New Haven, Wilbur Cross. Again, this is from the 2017-2018 report. Y de ahí pueden ver el número de estudiantes que están ingresados en Wilbur Cross en la escuela secundaria 1594 para los grados de escuela secundaria 9 al 12 grado. Yo creo que se dice de otra manera, número 12. Y de ahí dice la cantidad de empleados certificados, los maestros certificados tiempo completo. Hay 131 instructores certificados, maestros certificados. Y si podemos seguir viendo en la pantalla, ahí también se puede encontrar más información
And so we have on our Facebook page, it shows, for example, 1,594 students enrolled at River Cross for grades 9 through 12, with 131.3 certified staff full-time, is a reflection of how many are full-time. Si podemos seguir enseñando esa pantalla. And you can, again, catch us at La Voz CT, La Voz Hispana CT on Facebook. Para ver la página de Facebook, La Voz Hispana CT es nuestra página en Facebook. Y ahora queremos seguir viendo en la pantalla la información. Solo quiero, si podemos apachar donde dice estudiantes, ahí, students, en la izquierda, students. Y de ahí ya podemos empezar a ver cómo están los estudiantes en Wilbur Cross. Por el momento, en el año 2018-19, se encuentra la mayoría de los estudiantes en Wilbur Cross son latinos. Más o menos como 53-56% de todos los estudiantes de Wilbur Cross son latinos. Es decir, es una de las escuelas secundarias con un grande porcentaje de estudiantes latinos. Y de allí, vamos a seguir viendo allí, el porcentaje de estudiantes con disabilidades o que son parte de educación especial. Ahí dice para la escuela 15.9% de los estudiantes en Wilbur Cross. So about 53-56% of Wilbur Cross's student population identify as Latino, and students with disabilities, with special needs, at about 15.9% in 2018-2019. And the Latino population has increased at Cross, a reflection of what's happening throughout the entire school district. Si se puede bajar un poquito más. And no, vamos a ver para English language learners, el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés como otro idioma. Estamos a 76.1 de los estudiantes de la población de Wilbur Cross. La mayoría, más de la mitad. Eso es de los quienes están recibiendo lunch. Para los quienes son los quienes están aprendiendo inglés como otro idioma, 19%. No, y 70 y algo era de los quienes están recibiendo asistencia para almuerzo. Y 19% de los estudiantes están involucrados en el estudio de inglés como otro idioma. Y requieren asistencia para poder aprender inglés como otro idioma, más apoyo de otras maneras para las otras áreas de aprendizaje. Y el nivel de expulsión, de suspensión, está a 13.9 en Wilbur Cross, mientras a nivel estatal está a 6.7. The expulsion rate, suspension rate in Wilbur Cross is at 13.9% in 2018 to 2019, whereas the expulsion rate at the average for the rest of the state is at 6.7%. So a lot higher at Wilbur Cross, almost double in comparison to the state average.
Y cuando vemos el nivel de suspensión, expulsión de las escuelas, casi el doble en comparación con el Estado, el nivel del Estado a 6.7, es decir, de que están sacando más estudiantes de Wilbur-Cross que en otras escuelas en el estado de Connecticut. Y eso es alarmante, es decir, una escuela mayoría latinos. Lamentablemente no se puede ver con esta información qué nivel son latinos, afroamericanos, donde reconocemos que aquí históricamente han expulsado más estudiantes afroamericanos y latinos, especialmente los varones, fuera de los salones de clase y también fuera del distrito, de las escuelas del distrito. Entonces, lamentablemente no se puede ver, pero hay otro lamento que tengo, que esto nomás se encuentra en inglés. Estos datos nomás se encuentran en inglés. And so when we're looking at the expulsion rates for Wilbur-Cross, almost double of that of the state average at 6 point something, and Wilbur-Cross expulsion rates at 13.9. And the state's at 6.7. It's almost double that of the average of this throughout the state of Connecticut. It's alarming because we also cannot see what are the expulsion rates by race, ethnicity, and who is being expelled or suspended out of the school. And the other key piece is Wilbur-Cross is majority brown and black. And we need to make sure that the historical disproportionate nature of when expulsion and suspension has been used for discipline in our public schools across the country, including in New Haven, have disproportionately negatively impacted Black and brown children, especially males. And so we need to keep an eye on that. And my other lament is that much of this report card information is only found in English. How are we supposed to encourage parents where their first English is their first language is not English, to be partners in supporting the school district, in supporting their children, and keeping on top of and advocating on behalf of their child or children if the information is not accessible in other languages. And so if we seriously want to consider as the diversity of the school district is increasing, if we seriously want to consider supporting all students' success, we need to make sure that information, including the performance report card by schools, are done in various languages. And with the school district becoming majority people of color, Black and brown, and from all over the world, we need to seriously consider prioritizing certain languages where the majority of the students' parents are from. In order to really excel, have parents, community as partners for the schools on behalf of student success. Que estamos viendo los datos que nuestras escuelas están aumentando en diversidad, y es importante a que nuestro distrito escolar también traduzca la información en español y en otros idiomas de prioridad, porque hay más diversidad en nuestras escuelas más que mucho antes, y hay padres que no hablan inglés. ¿Y cómo es que ellos pueden cómo es que ellos pueden trabajar lado a lado con las escuelas públicas si no se traduce la información que muchos padres deben saber y merecen saber? Pero si las escuelas y el gobierno no traducen información
para los padres, cómo pueden apoyar los padres al rendimiento de sus hijos sin tener traducción. Y vamos a regresar después de esta pausa. A las 3:30 regresamos con más información sobre nuestras escuelas. And so we'll be back after this commercial break to talk more about our New Haven Public Schools and how can we all collectively support all students to succeed, especially with a unique focus looking at our growing Latino population. And when we have the call of the need for greater diversity in our administrators and teachers, there are very specific strategies that we hope everyone in the school system would champion. Yet we know that oftentimes, if there wasn't that personal experience, it might not be a priority. And so I'll be back with some policy recommendations. Regresaré con algunas recomendaciones, pólizas para apoyar el mejoramiento de rendimiento de todos los estudiantes y en específico con la población que está creciendo en nuestros salones de clase para la población latina. Ya regresamos. Hola compas, los invitamos a escuchar La Voz del Inmigrante todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en la 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, a través del Facebook Live, La Voz Hispana Connecticut, también en Twitter y en YouTube y en la página web de La Voz Hispana. Escúchenos y entérese de lo que pasa con la comunidad migrante del estado de Connecticut. Si nos educamos, nos organizamos. Si nos organizamos, luchamos. Y si luchamos, ganamos. El pueblo unido jamás será vencido. Saludos amigos y amigas, soy Carlos Resto, su anfitrión de La Voz Informativa. Los invito a que me acompañen todos los lunes de 4:30 a 5:30 p.m. para que se informen sobre la actualidad política de los Estados Unidos y su impacto en la comunidad latina. Búsquenos en la radio por 103.5 FM. Síguenos en Facebook, lavozhispanacete.com, en streaming live en lavozhispanaradio.com, también en Twitter, Instagram y YouTube. Los esperamos. Un meteorito con el contenido más antiguo de nuestro planeta. Este es tu mundo verde. Hace 50 años, un meteorito cayó a la Tierra y aterrizó en Australia, llevando consigo una rara muestra del espacio interestelar. Un nuevo análisis del meteorito reveló polvo de estrellas que se formó entre 5.000 y 7.000 millones de años atrás. Eso hace que el meteorito y su polvo de estrellas sean el material sólido más antiguo jamás descubierto en nuestro planeta. Un nuevo estudio de granos presolares del meteorito Murchison, recuperado en Australia en 1969, evidenció que la antigüedad de estos data entre 4.600 y 4.900 años. También determinaron que los granos presolares tienen la costumbre de agruparse en grupos similares a la granola. 100 de los granos presolares más grandes encontrados podrían caber en un punto, según un comunicado del Field Museum de Chicago. Los meteoritos, si no tocan demasiadas cosas, pueden actuar como cápsulas de tiempo de los materiales atrapados dentro de ellos, como el polvo de estrellas. Es por eso que el descubrimiento de los granos presolares es una rareza. Solo el 5% de los meteoritos encontrados en la Tierra los contienen. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. WNHH 103.5. La
voz hispana de Connecticut. Thank you for being with us. Together we can, Juntos Podemos, where we're talking about public education here in New Haven, our school district, and specific needs of the Latino student population. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos hablando en Juntos Podemos, Together We Can, sobre el estatus de nuestras escuelas públicas aquí en New Haven y cómo podemos mejorar el apoyo para nuestros estudiantes, especialmente latinos aquí en New Haven. Y estamos hablando sobre el estatus de nuestras escuelas y por el momento, en el año 2017, de la clase que se graduaron de las escuelas públicas de New Haven en 2017, a los quienes en el 2018 se ingresaron a la universidad, 54% de los estudiantes latinos fueron a tomar pasos para ingreso a la universidad. Y de la clase de 2016, los estudiantes latinos todavía persistían en el año 2017 en la universidad a un porcentaje de 76%. Pero es decir, si se ve como la clase de 2017, nomás un poquito más de la mitad de los estudiantes latinos se ingresaron a la universidad, es decir, de que sin un certificación de acá se llama de asociado o bachillerato de 4 años universitaria, el dinero, el ingreso al hogar va a ser mucho más bajo para los quienes no siguen estudiando. Y de ahí también tomar un examen para ver si están listos para la universidad en el el tercer año y cuarto año de la escuela secundaria. Tomaron un examen y nomás 15% de los estudiantes latinos estaban listos para nivel universitario. Y es lamentable ver nomás 15% de los estudiantes latinos estaban listos para nivel universitario. Y de los quienes eran de aprendizaje de inglés como otro idioma, nomás 9.3 estaban listos para nivel universitario. And we're looking at as well college readiness exam that 11th and 12th graders took, and only 15% of Latino students in taking those exams were prepared for college, according to the 2017-2018 New Haven School District results. And for English language learners, only 9.3 were college ready, according to these exams. And for all of New Haven School District 2017-2018, only 54% of
the class of 2017 of Latinos. 54% of Latinos continued on to college, were enrolled in college, and only 37.7% of English language learners continued on to further education. Y de allí, pues vamos a hablar sobre algunas pólizas que pueden apoyar el mejoramiento de nuestras escuelas, y es bien importante reconocer suspensiones y expulsiones sacan directamente estudiantes fuera del salón de clase, y es difícil aprender si uno no está en la escuela. Y a nivel de ausencia también es importante reconocer que impacta negativamente el rendimiento académico de un estudiante, y para los estudiantes de las escuelas de New Haven, el nivel de ausencia estaba casi a 20%. Es decir, podemos tal vez mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes si apoyamos de que ellos asisten las clases, y también disminuir el nivel de suspensión y expulsión como el modelo de disciplina en nuestras escuelas. And it's important to note expulsion rates and suspension rates directly impact the learning that a student can experience, especially if they're no longer in the classroom or allowed in a school district. And this also goes to chronic absenteeism. We understand that there are health issues and complications that might impede a student from being able to attend class, but where class attendance can be encouraged by parents, and finding ways to meet the needs to allow all students to be present. In New Haven, we have room to grow, to improve, to reduce chronic absenteeism. In 2017-2018 school year, the rate of absenteeism was at 19.9%, whereas the state average is at 10.7%. And so the code of discipline is very key to create welcoming school environments in which can encourage and fertilize learning as much as possible, having fertile soil for learning. And this comes through a document presented by Dignity in Schools, a national movement presenting a human rights framework for schools, a model code on education and dignity. And this was produced in 2012 and still very relevant for today. Tengo enfrente un documento, recomendaciones, pólizas para nuestras escuelas en cómo cambiar el código de disciplina, cómo mejorar los procesos de disciplina dentro de nuestras escuelas para fomentar un ambiente dentro de las escuelas que apoya el aprendizaje y el sentido de seguridad dentro de las escuelas, el sentido de crear un ambiente positivo de una comunidad que apoya, que se enfoca en apoyar a los jóvenes y disminuye las pólizas que criminalizan a los estudiantes, a los niños. And so this human rights framework for schools really aims at decriminalizing how we work with our young people. And current education policies and practices continue to push millions of young people out of school. And so when we look at the chronic absenteeism with 20%, nearly 20% of our students absent from school, we need to wonder why. And so looking at code of discipline is very important. Cuando vemos de que hay un nivel de ausencia de estudiantes en salones de clase a 19.9%,
porcentaje, es importante ver los códigos de disciplina dentro de nuestras escuelas. And so 3 million students across the country have been suspended. Over 100,000 have been expelled. And this is the context for when this document was written in 2012. Este documento fue escrito en 2012 cuando 3 millones de estudiantes a nivel nacional fueron suspendidos de las escuelas. Y tenemos una llamada, vamos a tomar esta llamada en vivo. We have a caller on the phone right now. We're going to take this call at this time. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, Capriz, ¿me escuchas? Sí, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Es María Blanco de Ticachán. Mira, muy interesante el tópico que estás tocando el día de hoy. A mí me parece, quiero dar mi humilde opinión, el problema de Connecticut es que en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, no hay suficientes guidance counselors, no tenemos suficientes consejeros que puedan apoyar a nuestros estudiantes. En mi experiencia tengo de que muchos padres se quejan que cada vez que quieren saber algo del hijo o cómo avanzan, el problema es que los consultores nunca tienen tiempo o el problema es el idioma. Entonces tenemos que reafianzar que hayan más consejeros para la guía, sobre todo los muchachos que ya están para postular a la universidad. Pues gracias por ese punto tan clave, María, y gracias por llamar y sintonizarse cada lunes aquí con Juntos Podemos. Y sí, cualquier cosa estoy a la orden, y además decirle a los padres de familia que no se olviden que ya el 2050 nuestra comunidad hispana va a llegar a ser la tercera parte de esta población de los Estados Unidos. Y que da mucha pena que muy pocos estudiantes hispanos estén llegando a la universidad. Eso es cierto. ¿Ha incrementado el número? Sí, ha incrementado, pero no en cómo se debería. Lo que hay que hacer es trabajar el binomio estudiante, padre y profesor, el trinomio y el profesor, porque necesitamos, les aconsejo a los padres que cada vez que reciban el report card o las notas de sus hijos, vayan a las escuelas, pidan una cita con los profesores y pidan un traductor. Ahora todas las escuelas tienen traductores. Sí. Para que se puedan informar acerca de cómo va el rendimiento académico del estudiante. Y hacerle pruebas de consejería. Si desean pueden llamarnos a la fundación para decirles qué cursos deben de tomar durante la high school para que se vean mejor cuando vayan a postular a la universidad. Así que quedo a las órdenes para cualquier cosa, Capi. Gracias. Mil gracias, María. Y gracias por escuchar. Ahorita voy a traducir en inglés. We had a caller, Maria, and she indicated that her experience, the problem in Connecticut with our schools in Connecticut is the lack of guidance counselors. There are not enough counselors in our schools. And when parents want to engage, they're not able to get the appropriate information, nor the audience of the schools to participate and support the children. And Maria's right on point. The Human Rights Framework for Schools emphasizes the need to increase the number of guidance counselors, and our country has actually gone the opposite direction by increasing the number of police security guards policing our students versus supporting the emotional social needs of our students and academic needs of our students. Y gracias, María, por esa llamada, porque este documento en cómo aumentar el rendimiento y mejoramiento de nuestras escuelas para el rendimiento de los estudiantes, dice de que hay que aumentar el número de personas que pueden guiar y aconsejar a los estudiantes dentro de las escuelas, y lamentablemente a nivel nacional se ha aumentado
el número de policías dentro de nuestras escuelas, de guardias de seguridad, criminalizando más a nuestros estudiantes. Y es completamente lo opuesto de lo que se necesita. Se necesita más personas dentro de las escuelas que son entrenadas en cómo dirigirse a las necesidades emocionales, sociales y académicas, a las necesidades académicas para nuestros estudiantes. Y hay varios puntos claves en este documento. Cómo mejorar la educación, hay que mejorar el rendimiento, el apoyo para el ingreso a la universidad y disminuir el uso de pólizas que aumentan suspensiones y expulsiones. Hay que disminuir el uso de ese tipo de pólizas dentro de nuestras escuelas. So number one, how to support education, we should be looking towards college readiness and lowering suspension expulsions, lowering school push-out factors. And as we note, Connecticut has room for improvement. New Haven Public Schools have room for improvement in that front. And underlying all of the work should be a set of values and a mission and vision in support of the full potential of children and youth, empowering young people to be critical participants in society, implement curriculum that teaches this critical thinking and the history and culture of the community students come from, and having core subject areas in college-level courses, art, music, physical education, and other creative and engaging subjects, de que es importante tener curriculum que refleja la cultura y la historia diversa de las comunidades de los estudiantes y también proveer oportunidad en poder pensar una manera crítica y también aumentar el acceso de cursos universitarios dentro de las escuelas secundarias y también ayudar a que los estudiantes tengan actividades aquí dice en inglés recess y free play, para jugar, tiempo para jugar y ser joven y ser creativos. And ensuring access to recess and free play activities is seen as a core element for supporting the full potential of children and youth. Conducting assessments of students' progress that use multiple methods and standardized tests should not be the end-all and be-all of how to assess students' progress. There are other ways, such as in-class presentations and in-class activities, interactive activities that can happen to assess students' progress, including art. Different forms of art can be utilized. También es importante ver el aumento de aprendizaje de un estudiante, no solamente por medio de exámenes, pero también hay diferentes métodos para poder reflexionar en el rendimiento del estudiante. Por ejemplo, se puede usar diferentes formas de arte, presentaciones, ejercicios interactivos dentro del salón de clase, no solamente tomar un examen en papel. Make fair decisions concerning program placement, promotion, and graduation, and provide necessary resources and materials to fulfill the right to education. And that should include translating key information for parents so that parents can support their children. Y también dice que es importante proveer recursos necesarios y materiales para dar el acceso a una buena educación a cada estudiante, y yo incluí traducir lo necesario para
poder compartir con los padres y trabajar con los padres en la misma meta del rendimiento del estudiante. Y todo esto es importante también. El alojamiento, distribución de fondos que son apropiados para el apoyo necesario para cada estudiante. It's also important to distribute and allocate funding targeted resources to those students who need additional supports. Y también aquí en New Haven hay un movimiento de tener acceso a pre-kinder, que pre-kinder es un paso bien importante, ya décadas de estudio que han visto utilizando el acceso a aprendizaje a una edad temprana, como antes de kinder, apoya el rendimiento académico de niños para el resto de la vida. Han habido estudios siguiendo niños que tomaron clases en pre-kinder y de allí los quienes no se ingresaron en pre-kinder y los siguieron por años y años a nivel de adultos y vieron el impacto positivo en poder tener acceso a clases en pre-kinder. Está comprobado. And ensuring access to universal pre-K programming, which we all know at this point in time that definitely provides an early advantage for young people, impacting the rest of their lives and their academic success. And so that is something that New Haven has been committed to, increasing access to pre-K. Allocating, distributing funding also includes having greater opportunities for advanced placement courses here in New Haven. There's a lack of advanced placement courses. En inglés se llama cursos avanzados para estudiantes, y eso es una preparación para ingreso a la universidad, y tenemos una gran desventaja. Hay ingreso muy bajo de estudiantes latinos en cursos preparativos para la universidad. Y si tienen algún joven o jóvenes en las escuelas secundarias, deben de asegurarse de que sus hijos estén tomando la oportunidad y tomando esas clases preparativos para el ingreso a la universidad, que se llaman Advanced Placement Courses. De ahí participación de alta calidad de todos que deben de estar involucrados en el éxito de los estudiantes. Hay que tener confianza auténtica, compartir información en un tiempo fijo, donde se sabe de que pueden trabajar juntos todos con la meta de apoyar a todos los estudiantes. Los maestros deben de tener información, los padres, la comunidad también, para ver cómo pueden apoyar, incluyendo creando programación después de escuela de tutoría o de arte. De otras formas, hay grupos comunitarios que también quieren aportar, que también tienen recursos para apoyar a los estudiantes. And in other pieces, supporting strong participation of all stakeholders, quality participation, having trust that all the people who comprise the school community are having the same goals in mind, parents and teachers, as well as community partners receiving timely information that can really solidify a shared plan of action in support of all students' success. And just stating that nonprofit sector often plays a key role. They can provide after-school programming, such as tutoring, that is uniquely connected to what happens during the day. Beautiful resources can come into play when those partnerships exist in support of the success of all students.
And it should also be recognized that children and youth have the right to participate as equal stakeholders, making decisions as well that affect their education. Y también hay una recomendación que los jóvenes, los niños, también deben de tener el derecho de tomar decisiones y participar sobre ciertas decisiones que impactan directamente la educación de ellos. Cuando es apropiado, en una edad apropiada, a tener concejales estudiantiles para que ellos también puedan tener representación en asuntos que les impacta, incluyendo el reclutamiento y entrenamiento de maestros o otros empleados de la escuela. And children and youth should have the right to participate. Policy should include giving students themselves decision-making power on issues that affect their education directly when it is age-appropriate, having effective student councils and advisory bodies. Students can, for example, partake in school-wide decision-making bodies when it's age-appropriate, participating in hiring and training of school staff. And there should also be opportunities where there's peer-led disciplinary processes, such as peer mediation and restorative justice disciplines. También pueden apoyar los estudiantes en la área de disciplina. Hay modelos que se llaman justicia restaurativa y también mediación entre los compañeros en procesos de disciplina para restaurar la paz, y no solamente, y es lo opuesto, estos procesos, lo opuesto de criminalización de los estudiantes. And these restorative processes are the total opposite of criminalizing our students. So peer mediation, restorative disciplines are key. And parents and guardians should have the right to participate as well in making key decisions, especially those that impact the school climate, school environment, ensuring representation on school district and state level decision-making bodies. La voz y voto del padre a nivel de la junta directiva de nuestro distrito educativo es bien importante, y es bien importante tener representación de padres latinos en el concejal educativo aquí en New Haven. Y de allí hay otros puntos claves en cómo crear un clima positivo en lugar de aumentar la criminalización de nuestros jóvenes. And at another show, we'll talk a little bit more about school climate and discipline and specific recommendations that can create a positive environment for learning, as well as to support students to engage in positive ways in the classroom and in the school. So at another show, we'll talk about some of those specific recommendations. En la próxima vamos a hablar sobre recomendaciones en el asunto de disciplina, cómo mantener orden, pero a la misma vez apoyar y aumentar el aprendizaje y el sentido de bienestar dentro de los salones de clase. Thank you for listening, and we will be back next Monday between 3 to 4 p.m.